edificación. La enseñanza de hoy se llama el testimonio más poderoso del mundo. El testimonio más poderoso del mundo. Y vamos a leer en 1 Juan 5 del 6 al 12. 1 Juan 5 del 6 al 12. Yo quiero que tú hagas algo mientras estamos leyendo, ahí en tu mente. Cuentes cuántas veces aparece la palabra testimonio en estos 6 versículos. Miren que solamente vamos a leer 6 versículos y vamos a ver cuántas veces aparece la palabra testimonio. Y yo creo que las veces que salga la palabra testimonio en estos versículos ya nos va a llevar de qué se trata este pasaje, de qué se tratan estos versículos. No podemos predicar absolutamente nada más que de un testimonio del que se habla en estos 6 versículos. Y dice entonces en el capítulo 5, versículo 6, dice: este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, miren que ahí hay un condicionante. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios. 2 puntos. Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esta parte es importante. Dice: el que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado con respecto a su Hijo. Versículo 11. Y el testimonio es este, de nuevo, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Oramos. Vamos a orar. Padre, hoy te doy gracias. Te pido, Señor, Espíritu Santo, que hagas lo que nosotros no podemos hacer, ni los que escuchan, ni el que habla. Señor, te pido que bajes, que toques nuestro corazón, que bajes cada palabra, que tomes cada palabra que escuchamos con nuestros oídos y que las hagas retumbar en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad, para que sane, Señor, cada herida que hay en nuestro corazón, para que te podamos conocer más, Señor, para que podamos conocerte más, Jesús, para que sepamos que la vida no está, Señor, en otro lugar, sino que solamente la encontramos en ti. Gracias, Padre, te damos por habernos traído y por habernos, Señor, puesto en esta silla, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Quiero preguntarles, ¿cuántos conocen o cuántos saben el caso de homicidio más que retumbó más en las noticias o en Colombia? ¿Alguno en este año ni el año pasado, sino en esta temporada de vida? ¿Cuál pueden decir ustedes? ¿El caso qué? El caso Colmenares. El caso fue uno de los casos más mediáticos. Cuando nos vemos la serie que está en Netflix, que yo sé que le ponen algo de mentira, ¿verdad? Algo de trama. Pero cuando tú lees todo el caso de Colmenares, te das cuenta que los testigos y que estas 2 niñas un día dijeron una cosa, otro día dijeron otra cosa. Que el fiscal estaba diciendo algo que no era.
que los testigos que la fiscalía estaba trayendo estaba diciendo algo que no era. Que los testigos que el papá traía estaban diciendo algo que no era. Que algunos testigos estaban comprados. Que otros eran testigos falsos. Y al final nunca han llegado a saber qué fue lo que le pasó a Colmenares. ¿Por causa de quién? ¿Por qué no se sabe? Por causa de los testigos que están testificando de manera inadecuada. Juan aquí nos está mostrando unos testigos correctos, unos testigos que nunca fallan. ¿Cuántas veces sale la palabra testimonio allí? ¿Cuántas veces? 10 veces. 10 veces. Y aquí no está hablando, escúcheme bien, aquí no está hablando de que son personas los que están dando el testimonio. Aquí no está hablando, píntese usted en una corte, aquí no está hablando que son personas en el estrado los que dan testimonio. Aquí no está hablando que son, como buen barranquillero, estos 4 pelados que uno viene y dice, hey, ven acá, ¿tú viste el choque? ¿Qué viste tú? El tipo va a decir una cosa y el otro va a decir otra cosa y el otro va a decir otra cosa y el otro otra cosa. Juan aquí no nos está mostrando ese tipo de testigos. Juan está mostrando unos testigos fieles. Yo no sé si te diste cuenta quién es el que está testificando aquí. Juan está apelando que los lectores de la carta y que los que escuchan la carta, es decir, nosotros y los primeros lectores en aquella época, hace casi 2000 años atrás, supieran y estuvieran seguros de un testimonio, pero no por el testimonio en sí, sino por quien está dando el testimonio. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Juan está apelando que nosotros tenemos que escuchar a la Trinidad. ¿Ustedes sí lo leyeron allí? Dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, el versículo 6 y 8. Dice, este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio y viene y enfatiza, es decir, el Espíritu, es decir, esta persona no está hablando mentiras, esta persona está hablando verdad. Y dice, el Espíritu es el que está dando testimonio porque el Espíritu es la verdad. Es decir, esto ya tiene que darle confianza a los que estaban leyendo la carta en el año 90 después de Cristo. Y no solamente a ellos, esto tiene que darnos confianza a nosotros, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que no puede mentir, porque Él nunca ha mentido, el Espíritu que no se puede retractar como se retractan estos testigos que tú le pasas un billete por debajo de la mesa y dicen, un día A y otro día Z. Bueno, el Espíritu Santo va a decir o está diciendo algo y nosotros tenemos que confiar en lo que el Espíritu Santo dice, porque Él es la verdad. Dice, pero Él no se queda allí. Juan ahora va a mostrar a otras 2 personas más que van a hablar un testimonio. Y dice, porque 3 son los que dan testimonio. Y en aquella época, jurídicamente hablando, para que un testimonio fuera verdad, tenía que ser confirmado por 2 o más personas. Y ahora Juan aquí, miren cómo la Biblia opera aún de manera jurídica para que los lectores de la carta se den cuenta que es verdad lo que aquí está escrito. No falla en ningún punto. Dice, porque 3 son los que dan testimonios. Y esta es la Trinidad. Ahorita vamos a leer sobre la Trinidad. Es decir, el que no cree en la Trinidad tiene que sacar este versículo de la Biblia. Tiene que romper esta hoja y tiene que sacarlo. Como los pentecostales unitarios, los que creen en Jesús solo. Tienen que sacarlo, los testigos de Jehová, que no creen que Cristo es divino. Tienen que sacarlo de aquí. Entonces dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y mira cómo dice, son 3 personas, Él las separa, pero al final dice, y estos 3 son uno. Trinidad al 1000 por 1.
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Amada iglesia, si nuestras almas están atribuladas hoy, nosotros tenemos que confiar y descansar en que cada una de las palabras de estos testigos es verdad. Nosotros no podemos llegar a la palabra pensando que fue escrito por humanos infalibles, que fue escrito por humanos falibles, perdón, estas palabras fueron escritas por humanos que fallan y que erran. No es así. Hay personas que han comenzado a leer la Biblia por muchos años buscando errores y se terminan convirtiendo. Porque es que tres son los que dan testimonio. Y uno de ellos es verdad. Y el otro es el Padre de la verdad. Y el otro es el Hijo de la verdad. Y los tres concuerdan. No son como cuando el caso Colmenares, que ninguno concuerda. Los tres concuerdan. Es decir, nuestra alma, mis hermanos, tiene que descansar en que las palabras que salen en su palabra son verdad. No son mentiras. Son inerrantes, son infalibles, son autoritarias porque son verdad y provienen de Dios. Pero ¿cuál es el testimonio que estos tres personajes, que este Dios trino está dejándonos saber? Porque yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando el Señor me alcanzó, cuando tenía 17, 18 años, recuerdo que yo escuchaba testimonios sobrenaturales de personas. A mí el Señor me sanó de un cáncer. Yo estaba en la calle y yo no tenía que comer, aún estaba desnudo y el Señor vino y me habló y yo no tenía un testimonio así sobrenatural. Y yo me empecé a sentir mal, pero me di cuenta que yo no necesito un testimonio sobrenatural, que Él es mi testimonio. El que yo un día estaba perdido, muerto en delitos y pecados, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. No solamente yo, nosotros los que estamos aquí, estábamos en tinieblas y Él nos pasó de las tinieblas a la luz. No importa cómo fue el caso. ¿Qué fue lo que Él vino a mostrar? ¿Qué fue lo que Él vino a testificar? Miren el versículo 6, dice: este es aquel que vino mediante agua y sangre. Es decir, mis hermanos, que la Trinidad está testificando sobre Cristo. Mírenlo bien en el versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Es decir, y si tú lo lees un poquito más, dice: y esto es lo que se testifica en el cielo, y esto es lo mismo que se testifica en la tierra. Es decir, mis hermanos, cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, estaba orando sobre el texto, yo me preguntaba, Señor, o me decía, Señor, nunca permitas que desde este púlpito se predique algo diferente a Cristo. Mis hermanos, yo se los digo con todo el amor, con todo el amor. Si ustedes están esperando desde este púlpito que se predique algo diferente, prosperidad no sana, una sanidad sin que Cristo sea glorificado desde este púlpito hasta cuando el Señor lo permita tener, no se va a predicar sino solamente a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que se predica en los cielos y es lo mismo que se predica en la tierra. Y nosotros no vamos a hacer algo diferente. No vamos a hacer algo diferente. ¿Qué es lo que dice entonces este testimonio? Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino en agua. ¿Qué significa eso? Dice, este es aquel que vino mediante agua. ¿Qué significa mediante agua? Sí, significa que Él bajó del cielo a la tierra, literalmente. Aquí lo que está apuntando es que Jesús es verdad, es verídico, es un hombre histórico, la divinidad encarnada en un bebé. Y no se quedó como un bebé, sino que caminó sobre la tierra y fue bautizado. Eso es lo que significa en agua. Entonces, el testimonio dice que Jesús vino en agua.
Es decir, que Jesús se volvió hombre, caminó por 33 años en esta tierra. Y es verdad, porque es la Trinidad la que lo está diciendo. Es verdad. Pero no solamente que vino en agua, sino que vino en sangre. Dice, porque Jesús vino en agua, pero no solo en agua, sino en agua y con sangre. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que tú y yo tenemos que confiar en que Él no solamente vino como un hombre, en que Él no solamente vivió la vida perfecta que tú y yo teníamos que vivir, que no la podemos vivir, sino que Él cumplió absolutamente todo para llegar a la cruz del Calvario como un cordero sin mancha, sin errores, sin equivocaciones. A Él nunca se le fueron los ojos con María Magdalena, como lo intentan decir muchas veces. Nunca tuvo un mal pensamiento, porque si Él lo hubiera tenido, Dios Padre no lo hubiera recibido como ofrenda. Su muerte hubiera quedado solo como un muerto. Pero Él no solamente vino en agua, es decir, que Él vivió como un humano, sino que Él murió por nuestros pecados. Eso, mi hermano, te tiene que dar a ti un consuelo. Porque este es el testimonio que se ve en el cielo, que se ve en la tierra, que Él vino, vivió la vida perfecta. Murió la muerte que tú y yo no podemos morir para salvarnos de nuestros pecados. Cada gota de su sangre, hermanos, escúchenme bien. Cada gota de su sangre, cada litro derramado en la cruz del Calvario tenía tu nombre y mi nombre impreso. Y esto es lo que Juan quiere y lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros recordemos. Señor, tú eres real. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para muchas cosas. Para que cuando yo tenga días difíciles, yo pueda cerrar mis ojos y decir, Señor, yo no creo en un Dios que viene en una nube con un motorcito, una fábula. Yo creo en un Dios que se encarnó, que pasó de ser rey a siervo, vino a este mundo a servir a los humanos y a salvar al que estaba perdido. Y eso es verdad. Así que, mi hermano, cuando tú estés pasando la difícil, cuando tú estés orando y Dios conteste otra cosa, tú cierra tus ojos y di, Señor, aunque mi pensamiento diga otra cosa, aunque tenga miles de dudas sobre ti, aunque la cultura me lleve a dudar mucho, Señor, tú viniste en agua. Es decir, tú caminaste en esta tierra. Respiraste el mismo polvo que los barranquilleros respiran. Esto es sorprendente, mi hermano. Viviste la vida que yo no podía vivir, pero no la dejaste ahí, sino que tú terminaste en una cruz y resucitaste al tercer día. Eso te tiene que dar a ti consuelo y seguridad. ¿Qué más dice el versículo 9? Dice, y esta parte es importante, importantísima, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, versículo 9, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Juan, cuando estaba escribiendo eso, tenía pensado los falsos profetas que se estaban levantando en esa iglesia. Entonces él estaba diciendo, si ustedes reciben el testimonio falso, mayor es el testimonio de Dios. Si ustedes escuchan las mentiras de la calle, yo quiero que tú sepas que mayor es el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio? Que Él ha enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados y es real. Pero si tú me dices, bueno, pastor, pero es que yo no voy a ninguna iglesia falsa, yo vengo acá. Yo no escucho nada por YouTube, yo escucho son las enseñanzas de Alumbra. Sabes que muchas veces tu propia mente te puede decir cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, alguien que peca. Esto es un ejemplo normal, regular. Alguien que peca. Alguien que vive luchando contra su pecado. Alguien que no abraza el pecado, pero peca. Esa persona regularmente se siente indigno, se siente con vergüenza, se siente culpable.
Y la mente dice, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? Tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. Bueno, eso es un falso argumento, que no proviene de un falso profeta, porque eres tú, pero eso es un falso argumento cuando el Señor dice, si recibimos el testimonio de los hombres, es decir, si yo creo aún en esa mentira, mayor es el testimonio de Dios. Él me dice que yo no soy culpable porque Él ya pagó por mi culpa, que Él ya pagó por mi vergüenza, que Él ya pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces no importa lo que mi mente me quiera decir, hay un testimonio mayor en mi corazón que dice que lo que está diciendo mi mente es mentira. Por ejemplo, cuando tú te enfermas y tú oras para ser sanada, y tú oras para ser sanado, y muchas veces uno dice, o cuando tú oras y no eres respondido, por ejemplo, en el tiempo que tú quieres, tú seguramente dices, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me ama, ¿será que soy su hija? ¿Será que soy su hijo? Yo te quiero decir algo, mira, se demora en responder, te responda que sí te voy a sanar, o aún te responda que no te voy a sanar porque es una respuesta probable para nuestro Dios, Él sigue amándote. Porque es que Él demuestra su amor, no en que si te sana o no. Él ya demostró su amor infinito en la cruz del Calvario. Es decir, cuando venga la mentira de que Dios no te ama, de que Dios se olvidó de ti, tú lo que tienes que hacer es ir ante el testimonio que dan la Trinidad y decir, Cristo vino y murió por mí. Eso es lo que yo necesito. Pero hay un testimonio que nosotros debemos escuchar. Hay un testimonio que no tenemos que escuchar, pero hay un testimonio externo que nosotros debemos escuchar. Y es el testimonio de personas o de la palabra en sí que nos habla la doctrina correcta. Miren cómo dice Romanos 10:14. Miren cómo dice Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y miren esta parte. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo sé que nosotros no podemos creer en el testimonio falso de nuestra mente o de los falsos profetas, pero nosotros debemos creer en el testimonio verdadero cuando se nos predica la palabra verdadera. Es decir, yo cada vez que vengo a la iglesia, yo me expongo a la palabra y dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y del oír de su palabra. Es decir, hay un testimonio externo que yo tengo que escuchar. Pero aún dice que por encima de ese testimonio hay un testimonio mayor. Y yo quiero explicarlo de esta manera. La semana pasada, que escúcheme bien, el testimonio de los hombres es el testimonio externo, pero hay un testimonio mayor que habla a nuestro corazón, que es el interno. Miren, la semana pasada cuando se terminó el servicio, el segundo, se me acerca un joven con los ojos llorosos. Y me dijo esto, pastor, ¿qué hago? Cada vez que vengo a la iglesia, siento un fuego aquí en mi corazón. Siento algo que me dice que estoy pecando. Ahora no me siento feliz con mi pecado. Cuando estamos cantándole al Señor, siento algo aquí en mi corazón profundo, como si fuera un fuego. Mi hermano, tú puedes venir a la iglesia 455.854 veces. Lo dije igualito en el primero y en el segundo servicio. Escuchar no sé cuántas predicaciones. Pero si el Espíritu Santo no coge cada palabra y la impregna y la taladra en tu corazón, no hay salvación, no hay conversión, no hay regeneración, no hay absolutamente nada. Solo viniste a escuchar. Tu oración y mi oración debe ser, Señor, que cada palabra que yo escuche
pase de mis oídos a mi corazón. Y ese es trabajo no del pastor Rubén ni del pastor Mario, sino que ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero tu oración tiene que ser: Señor, yo no quiero seguir escuchando y que no se vean los frutos. Porque hay un testimonio mayor que me lleva a Cristo, que me lleva a entender lo que Cristo hizo por mí aquí adentro, como si fuera un fuego, como si algo me atrapara, como cuando nosotros los cristianos queremos pecar, pero hay algo en mi corazón que me dice y que me convence de que lo que voy a hacer no está bien. Y aunque nadie esté afuera diciéndome: no forniques, no fumes, no te emborraches, no hables así, aunque nadie me lo diga, un cristiano verdadero siente en su corazón un fuego y no peca felizmente, no peca gozosamente, porque hay algo en nuestro corazón ya que no nos deja pecar. Bueno, ese es el testimonio mayor que el de los hombres. Es el testimonio del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo desde adentro. Y eso es lo que tú tienes que anhelar. Es ese testimonio que nosotros tenemos que anhelar. Miren cómo lo dice Juan 16, del 13 y 15. Juan 16, 13 y 15. Dice: pero cuando Él, este Jesús hablando del Espíritu Santo, escuchen esto, dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Hay algo en nuestros corazones, mis hermanos, como ese fuego, como el domingo pasado que yo estaba allá afuera, se me acercó este joven y mis ojos se me aguaban de ver la obra del Espíritu Santo en su vida. Y él decía: pastor, yo algunas veces no me siento hijo. Y yo: ¿cómo no te vas a sentir hijo? Porque no hay nadie que sienta ese fuego que no sea hijo. Nadie. Eso es una evidencia de que somos hijos de Dios. Que el Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad es una evidencia de que somos hijos de Dios. Dice: porque no hablará. Ahora, ¿qué habla el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que testifica? Lo mismo que Juan está diciendo en 1 Juan 5. Dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga en el cielo y les hará saber lo que habrá de venir. Miren el 14, dice: Él me glorificará. Es decir, el Espíritu Santo, ¿a dónde nos lleva? A un negocio, a abrir una empresa. La primera función del Espíritu Santo es guiarnos a Cristo. Es exaltar a Cristo. Es cuando tú vienes y dices: mira, antes no entendía nada, pastor, pero mira, no importa que yo no haya estudiado teología, no importa que yo no me haya leído un libro de MacArthur, un libro de R.C. Sproul, no importa que si yo solamente me sé un versículo bíblico, pero si tú tienes el convencimiento de que Cristo vino, murió por ti y cada gota de su sangre fue derramada para perdón de tus pecados, y lo crees en tu corazón, mi hermano, ese fue el Espíritu Santo que ya te salvó. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Y quiero terminar con este último punto, versículos 10 y 12. Y quiero que cuando lo leamos, ustedes vean lo duro que es este versículo, lo fuerte que es este versículo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios, el versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero dice: el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado con respecto a su Hijo. Escúcheme bien, familia. Este versículo te apunta al pecado imperdonable. Para muchos tenemos esta pregunta: ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Alguna vez tú te has preguntado, algunos que ya hayan crecido un poco más, alguna vez tú te has preguntado cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuántos se han preguntado? ¿Qué es el pecado imperdonable, el pecado que Dios no perdona? Bueno, es este.
es desechar al Hijo, es decirle al testimonio del Espíritu Santo, es mentira, y desecho al Hijo, desecho a Cristo. Fíjense bien, dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado con respecto a su Hijo. Mi hermano, el no creer el testimonio, el no creerle al Espíritu Santo cuando habla, mira, tú no me tienes que creer a mí. Pero por ejemplo, si este joven yo le digo, sí, hijo, es el Espíritu Santo que te está hablando. Es Él el que te lleva a toda verdad, es Él el que te da convicción de pecado. Y él dice, ¿sabes qué? No, yo sigo sin creer. Él está blasfemando contra el Espíritu Santo. Mi hermano, yo no sé cuántas personas hay acá, más de 170 personas. Pero si tú estás acá y ya el Espíritu Santo está haciendo la obra de bajar todas las palabras de los oídos al corazón y tú todavía estás con, yo no creo eso, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Yo quiero leerte, ¿por qué? Escúchame bien, ¿por qué? Porque tú estás yendo y pecando en contra del carácter santo de Dios. Tú le estás diciendo a Dios, mentiroso. Y eso es peligroso. Todas las personas, escúcheme bien, todas las personas que mueren blasfemando contra el Espíritu Santo van para el infierno. Porque es el pecado que no se perdona. Piensen en cualquier pecado. Bueno, todos los pecados se perdonan, menos ese, la incredulidad. Pastor, de verdad, Mateo 12:31 dice, por eso les digo, cualquier pecado, ¿cuántos? Dice, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Escuchen, cualquier pecado. Mira, mi hermano, piensa en el peor de los pecados, en el pecado más asqueroso que hay. Piensa en el pecado más sucio que hay. Bueno, ese pecado sucio Dios puede convertirlo como la nieve, blanco. A Dios no le queda grande un solo pecado. Pero cuando tú lo rechazas, y cuando tú rechazas el testimonio de su Hijo, Él cree en Cristo, cree, mi hermano, cree. No, yo creo más en mí. Yo voy y hago, no sé, yoga, estudio esto, no, yo soy el que tengo el poder. Mi hermano está blasfemando contra el Espíritu Santo. Ojo con eso. Miren cómo sigue diciendo, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Juan 3:18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. No hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra condena? No creer en Jesucristo. Mi hermano, y si tú estás en este lugar, yo quiero decirte que si tú estás en este lugar, el Espíritu Santo te trajo para que escucharas esto. Mira, Él fue tan bueno y yo quiero que tú entiendas esto. Yo pienso y creo fielmente, porque así opera Él, que Él te guardó la vida el día de ayer, te llevó hasta la cama, te guardó mientras tú estabas inconsciente durmiendo, te guardó literalmente, te guardó cuando tú estabas inconsciente durmiendo, cuando todos estamos inconscientes. Él nos guardó y después Él puso en nuestro corazón el levantarnos. No nos bañó, pero Él puso en nuestro corazón el levantarnos, el tener la intención de venir, y Él te trajo hasta acá para que escucharas esto que se está predicando hoy. Escúchame bien, miren, escúchame bien.
Para que no salgas de aquí sin vida, sino con la vida de Cristo impregnada en ti. Para eso Él te trajo el día de hoy. Para eso. Él no te trajo para algo más, sino para que le conozcas a Él, a Cristo, el único Salvador, el único Señor, el único. Miren, Juan 16 del 8 al 9. Dice, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado. Hijo, lo que sentías, ese fuego que sentías, es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Dice, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio venidero. ¿Por qué convence del juicio venidero? Señor, este es tu juicio. Yo no quiero vivir eso. Yo corro a ti en arrepentimiento y fe. Y dice, el pecado del mundo. Miren cuál es el pecado del mundo. Que es por encima de la fornicación, por encima de las malas palabras, por encima de yo soy el chachito. O sea, por encima de todo eso, miren cuál es el pecado del mundo. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ese es el pecado del mundo. Y mis hermanos, cuando yo estaba escribiendo estas palabras, aquí yo, de verdad, y no es mentira, se los puedo enviar, yo escribí esto, dije, amados, crean. Y cuando yo estaba escribiendo esto, se me venían imágenes de sus rostros a mi mente. Y yo les digo hoy, crean, les pido que crean en Cristo como tu único Señor y Salvador. Si rechazas este testimonio y rechazas el testimonio de verdad que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón hoy, estarás perdido para siempre. Pero yo quiero que hoy podamos terminar leyendo el versículo 11 y el 12. Miren cómo dice el versículo 11. Dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Mi hermano, no busques más por otro lugar. Mira, yo puedo derramarme sobre mis hijas. Yo me puedo derramar amando a mi esposa. Yo me puedo derramar y gastar mi vida por la iglesia. Pero yo no voy a encontrar la vida que necesito ni en mis hijas, ni en mi esposa, ni en derramándome por la iglesia. Yo no voy a encontrar la vida que yo necesito para vivir en la cama con una mujer, ni tomando allá en la 84, ni viviendo como me da la gana, ni teniendo toda la plata del mundo voy a encontrar esa vida. Porque aquí dice en su palabra, y es la Trinidad la que está diciendo esta palabra para que tú y yo confiemos en ella y no dudemos. Dice que la vida está solamente en su Hijo. Ese es el testimonio. Mi hermano, la vida no te va a regresar cuando Él venga otra vez. Si tu esposo se fue, no es que se me fue la vida. No, tú necesitas a Cristo, la verdadera vida. Quiero decirte algo, muchas veces Dios permite que las personas nos fallen para que tú no pongas tu esperanza en las personas. Muchas veces Dios permite que te fallen el que nunca te podía fallar. Muy bien dice el versículo bíblico, aunque papá y mamá te dejen. ¿Qué quiere decir eso? Aunque los que nunca me deberían dejar, papá y mamá, me dejen, dice, con todo el Señor te va a recoger. ¿Por qué? Porque mi vida no está en mi papá ni en mi mamá, está en el Señor el que me recoge. Él es mi vida, Él es tu vida. Pero miren la responsabilidad que el Señor pone sobre nosotros en el versículo 12. Yo quiero que tú veas allí
una palabra que se repite 4 veces. ¿Cuál es? Porque yo te lo resalté. Viva. Ni lo leíste, nada más viste. Allá. Yo lo resalté. Miren, cuando yo veo palabras que se repiten, a mí me llaman la atención cuando estoy estudiando su palabra. Y yo busqué el significado de tener. ¿Por qué en un versículo tan cortico hay 4 veces la misma palabra? Tener. Y yo busqué el significado de tener y en su original, en el griego, que fue escrito esta parte, tener significa abrazar fuertemente sin que se escurra lo que estás abrazando. Abrazarlo. Mi hermano, yo cuando yo estudié esto, en oración, el Señor ponía una imagen en mi mente y es como si mis hijas estuvieran caminando por el nuevo puente Pumareo. Y alguna se resbala y se va a caer y yo voy a dejar lo que sea necesario. Y yo voy a correr y abrazar a mis hijas y no voy a permitir que se me escurran, porque si se me escurren se va a caer. Es como ese papá, mírenlo. Quédate ahí. El modelo. Es como ese papá. Mi hermano, ¿tú dejarías que tu hija se cayera? No, porque él la abraza. Él la tiene abrazada. Bueno, eso es lo mismo que está diciendo aquí en este versículo. Ahora lo vamos a leer quitándole la palabra tener y lo vamos a poner en su significado más amplio. Dice, el que abraza tan fuertemente que no deja que se escurra al Hijo, es decir, a Cristo, abraza tan fuertemente que nunca se va a escurrir la vida que Él nos da. ¿Sí me entiendes? Pero el que no abraza tan fuertemente al Hijo no tiene la vida que Dios le da. Se le resbala la vida. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces venimos a la iglesia de esta manera. Entonces, Cristo te toca, pero tú no lo abrazas. Entonces recibes a Cristo con las manos abiertas. Después sales, se te atraviesa un carro y enseguida Él no. Enseguida Él. Entonces no abrazaste nada, se te olvidó absolutamente todo. No va a haber un cambio en tu vida. Mi hermano, por aquí está diciendo que tú tienes que abrazar tan profundamente a Cristo. Porque en Él, solamente en Él tienes la vida. Y quiero decirte algo. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Quiero decirte algo, iglesia. Aquí no está diciendo que abraces las finanzas. Señor, si yo no abrazo esto, entonces la vida se me va. Aquella vez estábamos viendo una serie documental argentina. Nosotros vemos, ella y yo vemos series argentinas, que se trataba de uno de los banqueros más firmes o con más dinero en Argentina hace algún tiempo atrás. Y se dio cuenta que su negocio de banquero, de bancos, se había ido a bancarrota. Y él había intentado todo lo posible para que no se fuera a bancarrota. Todo lo posible. Y un día llega donde su familia, coge a sus hijos y la abraza. Tenía unos hijos hermosos, pues en la serie, pero después muestran como una foto. Y el tipo abraza a su hija, a su hijo. El tipo jugaba fútbol con ellos, muy familiar. Los abraza, llora allí y los hijos lo empiezan a mirar y dice, pero ¿y por qué mi papá está llorando? Y después va donde la esposa. Pero creo que no la encuentra, pero la llama y le dice unas palabras y le dice, mi amor, te amo, no lo dudes nunca. Pero después cuelga y se fue al último piso del apartamento de su papá y se lanza y se suicida. Muy respetuosamente ese hombre había abrazado el dinero y su vida estaba en el dinero. Tan profundamente que fue capaz de dejar a sus hijos y a su esposa.
Escúchame bien esto, amada iglesia. Para que puedas abrazar tan fuertemente a Cristo, para que no se te escurra, tienes que soltar lo que tienes abrazado. Y yo no sé qué es lo que tú tienes abrazado. Mira, algunas veces nosotros tenemos abrazado una esperanza. Él va a volver y tu oración gira. Él va a cambiar, Él va a cambiar, Él va a cambiar. Él me dijo, Él me prometió que iba a cambiar. Entonces tu oración y tu vida espiritual gira con Él va a volver, Él va a cambiar. Pero no gira en Cristo. Acuérdate, ¿cuál es el testimonio que da la Trinidad? Cristo. Nada más. Entonces, para tú abrazar algo, tienes que dejar de abrazar lo otro. Pero nosotros queremos Cristo de un lado y lo otro por el otro lado. Así no abrazas, así se te escurre Cristo. Se te escurre. La palabra tener lo que hace entender es: deja de abrazar todo lo que tienes para abrazarlo solamente a Él, porque en Él vas a tener la vida que todo ser humano necesita. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Vamos, cierra tus ojos y ahí íntimamente dile: Señor, yo suelto lo que tenga que soltar para abrazarte. Suelto lo que tenga que soltar, Señor. Toda esperanza puesta en un gozo humano, terrenal, una persona quizás, un sueño. Suelto lo que tenga que soltar, Señor, pero necesito tu vida. Si es un pecado el que abrazo, yo lo suelto, Señor. Muero a Él, muero a Él. Si estoy batallando con amores terrenales, suelto eso ahora, Señor, y abrazo al que me puede dar vida y vida eterna. Ahí dice, Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene el gozo que necesitamos, la paz que necesitamos. Entonces no importa si me sanas o no me sanas. No importa lo que hagas, yo te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No importa lo que me des. No importa, Señor, yo quiero vivir así, con una perspectiva de la eternidad, no tan terrenal como he vivido hasta el día de hoy. Perdón, Señor, perdón si he abrazado miles de cosas y pienso que abrazarte a ti es venir el domingo, cantar 2 o 3 canciones y después irme a vivir la vida como antes. No, Señor, y ahora yo quiero abrazarte tan fuertemente que no se escurra tu presencia de mis manos. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo voy a debilitarme muchas veces. Te pido que tú me abraces de la misma manera. Te pido que me abraces, Señor, para que cuando mis brazos se cansen, yo pueda estar seguro en tus regazos, Señor, en tus manos que nunca envejecen, que nunca se cansan. Mis manos sí se cansan, pero tus manos no, Señor. Te necesitamos, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Cristo, tú eres nuestra plenitud. Vamos, iglesia, díselo tú. Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.